Dios los bendiga, hermanos. En esta hora les pido que por favor tomen su Biblia con la ayuda del Señor y vamos a considerar la palabra de Dios en este momento en el libro del profeta Isaías. Es el capítulo 43 con la ayuda de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. En este capítulo 43 vamos a leer con la ayuda del Señor el versículo número 7, 43, 7 del profeta Isaías, con la ayuda de Dios. 43, 7. Si ustedes tienen, les invito que así como están de pie, leamos y después, cerrando nuestros ojos, hagamos una oración a Dios para pedirle nos ayude a entender su palabra en este momento. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Vamos a orar. Incline su rostro y oramos. Padre bueno, muchas gracias te damos que nos des esta oportunidad en esta hora de podernos acercar a ti en el nombre y los méritos benditos de Jesús, tu Hijo amado. Por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, Padre Santo, te pedimos que oigas nuestra oración en este momento. Bendice, Padre eterno, este momento de exposición de tu palabra, que esta palabra traiga edificación y fruto para la gloria de tu nombre. Habla al corazón de todos los oyentes que a través de este medio, Señor, escucharán esta predicación. Toma mi vida, Señor, en tus manos para hablarle a tu pueblo. Desde el niño hasta el más grande pueda ser bendecido con tu palabra, usando mi vida para este propósito. Límpiame, respáldame, inspírame, por favor, pon tus palabras en mí y ayúdame, Señor, para poderle hablar a tu pueblo tu palabra bendita. En tus manos estamos para que hagas lo que tengas que hacer con tu palabra en el corazón y uses mi vida y bendigas así a tu pueblo y a todas las personas que escucharán este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Y todo lo que Dios hace también es bueno, bendito sea el Señor. Nada de lo que Dios ha hecho, estimados hermanos, se hizo solo por hacerse. Todo lo que Dios diseñó tiene un propósito. El cuerpo que usted tiene un propósito. El ave que canta por las mañanas tiene un propósito. También, estimados hermanos, la vida nuestra, el propósito de Dios para nuestra vida es maravilloso, es asombroso. Y de este santo propósito vamos a hablar hoy a través de la palabra de Dios. Dios nos creó con propósito de vida. Y lo encontramos aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. La palabra de Dios, hermanos, en esta enseñanza tiene el objetivo precisamente de mostrarnos a nosotros esta gran realidad que ya Dios revelaba al profeta Isaías unos 700 años antes de que Cristo viniera al mundo. Y hablando el profeta sobre la salvación de Jehová, cuyo significado es precisamente el nombre de Isaías. Isaías significa la salvación de Jehová. Este hombre de Dios, este profeta, habla precisamente de esta salvación, que es Cristo nuestro Salvador. Como ningún otro de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Isaías habla acerca de la venida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte y su reino en esta tierra. El profeta Isaías habla de desolaciones y consolaciones. Y en su libro, el profeta Isaías trata sobre este asunto tan importante y maravilloso que es la salvación del Señor. Dios no quiere que su creación se pierda. Él quiere que su creación sea una creación como tuvo en su principio, una creación formada para Él. Sin embargo, como usted y yo lo sabemos, el adversario, el enemigo de Dios y de los hombres, Satanás, el diablo, constantemente está tratando de perjudicar y de destruir la obra de Dios, de dañar la obra de Dios y hacer que esa obra no prospere. Y ha sucedido con el hombre desde el principio. Dios creó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén.
los puso en ese jardín maravilloso. Sin embargo, el diablo apareció allí para perturbar esa comunión que el hombre tenía con Dios y de alguna manera alejarlo, apartarlo de Dios y llevarlo por un camino extraviado. Por eso sedujo y engañó a Eva. Y Eva convenció a su marido para que comieran de aquella fruta, de aquel fruto prohibido que Dios había determinado que ellos no deberían comer. Sin embargo, en abierta desobediencia hacia Dios, el hombre se rebeló contra él y comenzó a vagar lejos de Dios. Por eso está escrito en la palabra de Dios que Dios hizo al hombre perfecto, mas ellos se buscaron muchas cuentas. Dios hizo al hombre recto, lo hizo un hombre perfecto. Lamentablemente el hombre se ha buscado solo sus propios problemas, se ha metido en muchos líos, alejándose cada día más y más de Dios. Sin embargo, el propósito de Dios no ha cambiado. Él creó a esta humanidad con un propósito de vida. Sí, no quiso que el hombre ande por caminos de muerte. La idea y el plan de Dios no fue que el hombre se aparte de sus caminos o que viva lejos de su voluntad o que muera en pecado y en desgracia. No, el plan de Dios fue que el hombre sea un hombre feliz. Por eso la Biblia dice que cuando creó al hombre, lo creó conforme a su imagen y a su semejanza, algo parecido a él. Lamentablemente, les digo, por la obra del enemigo y a causa del pecado, esa imagen se ha desdibujado en el hombre. La imagen de Dios, la semejanza de Dios se ha perdido en la figura humana. El hombre hoy, lleno de odio, de envidia, de rencor, de ambición, de orgullo y de soberbia, se ha levantado en contra de Dios y ha vivido una vida a expensas de la voluntad de Dios. No quiere nada con Él. Se ha entregado a una vida de desvaríos, una vida de disoluciones y pecados diversos. Lamentablemente, el fin de su conducta es la condenación y la muerte. Sin embargo, el plan original de Dios no era ese. Dios no hizo a la humanidad para que esta humanidad se perdiera. Dios no creó a Adán y Eva para que ellos le dieran la espalda y vivieran lejos de Él. No. Dios no creó a la humanidad para que Caín matara a su hermano Abel. No. Dios creó a la humanidad para que buscara su rostro, para que le sirviera a Él. Si usted pone atención al texto, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Se refiere precisamente el Señor aquí a su pueblo Israel, ciertamente, a todos los llamados de mi nombre, es decir, los que se llaman del nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. El único pueblo, la única nación que se llamaba del nombre de Jehová es el pueblo de Israel. Antiguamente este pueblo era el único que tenía esa bendición de conocer al Dios vivo y verdadero. Lamentablemente todas las naciones a su alrededor eran naciones idolátricas, paganas, que ofrecían sacrificios a ídolos y a deidades que ellos mismos se inventaron y que ellos mismos formaron del palo, de la madera, de la piedra. Lamentablemente, hermanos, las naciones alrededor de Israel fueron naciones idolátricas. Y el Señor les dice a ellos: estos llamados de mi nombre, en otras palabras, este pueblo mío, para gloria mía los crié. Gloria al Señor, los formé y los hice. Como si en estas palabras lo que está tratando de decir el profeta a su pueblo es que es el plan de Dios que la humanidad, en este caso el pueblo de Israel, sirviera al único Dios vivo, para gloria mía. En otras palabras, para que el nombre del Señor fuera glorificado. Ya de antiguo en el libro de los Salmos se lee: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu verdad, por tu misericordia. La Biblia es clara, estimados hermanos, cuando se dice que todo lo que Dios hace es para el engrandecimiento de su nombre. Todo lo que Dios ha hecho es para que le dé la gloria a Dios. Las estrellas creadas por Dios le dan gloria y alabanza. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. La creación, las aves del cielo que cantan por las mañanas, por las tardes se oye su trinar, es para gloria de Dios. Y el ser humano
No pudo ser para menos. La Biblia dice que el ser humano fue creado como el último de la creación, como decir la corona de la creación. Ya había creado el Señor las aves de la tierra, las bestias del campo, los peces en el mar, las estrellas en el cielo, el sol, la luna, las estaciones del año, y al final crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Y si toda la creación tiene precisamente un propósito para glorificar al Señor, al Creador, también a la humanidad, también el ser humano fue creado para eso. Y hablando a este pueblo le dice: para gloria mía lo crié, los formé y los hice. Pero le dije, no solo al pueblo de Israel, a toda la humanidad el Señor ha creado con ese propósito, con un propósito de vida, que le den gloria a Él, que no pasen por la vida como que desapercibidos de la realidad. Lamentablemente, estimados hermanos, Satanás le ha robado al hombre la existencia y el deseo de vivir. Muchos en esta vida a muy corta edad ya no quieren vivir la vida, porque sus problemas o sus sufrimientos son tan grandes que no los quieren sufrir, no los quieren soportar. Se sabe de niños y de adolescentes que se quitan la vida a temprana edad porque se sintieron dañados, lastimados, perjudicados, porque no pudieron superar un problema o un trauma en la vida y prefirieron acabar con su vida, con su existencia y terminar sus días ya, adelantándose a todo lo que ya Dios había determinado para ellos. Lamentablemente, hermanos, el hombre vive así. Quiere tomar en sus manos sus propias decisiones, y ciertamente que Dios le ha dado al hombre el libre albedrío, la capacidad para decidir libremente lo que tenga que hacer, pero Dios nos ha dejado en su palabra un camino a seguir, una senda trazada, una senda marcada para que el hombre sea feliz, para que el hombre realmente tenga en la vida bendición, dicha y abundante paz y calma. Lamentablemente, lejos de Dios, el hombre se pierde, y al perderse se pierde el propósito por el cual Dios le da la vida. Dios no nos da la vida para desperdiciarla. Dios no nos da la vida para que se nos pierda, para que se nos vaya de las manos o para que se convierta en alguna cosa indeseable. Dios nos da la vida con un santo propósito, y a través de su palabra lo encontramos. Encontramos muchos propósitos, pero a causa del tiempo vamos a ver sobre este propósito de vida por el cual Dios nos creó. El primero lo encontramos en Colosenses capítulo 1, les invito a buscar en su Biblia, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1 de la carta que San Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 al 14. 12 al 14. Si ustedes tienen, leamos con mucho cuidado y detenimiento esta escritura que dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Dios nos creó con propósito de vida. ¿Y cuál es ese propósito de vida? Lejos de lo que algunos creen que es dinero, abundancia, material y diversas cosas, lejos de todo eso, el verdadero propósito por el que Dios nos creó es que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Es ser trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El apóstol San Pablo es claro al decir que hay que darle gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte. Es decir, que nos hizo capaces, que nos dio la autorización, que nos dio el respaldo, la capacidad de participar de la suerte. Y de la suerte se refiere a lo que le ha tocado a este pueblo, la iglesia del Señor. Los santos en luz, dice la Escritura, se refiere a la iglesia del Señor. Los santos que ahora han sido redimidos, que igual fueron personas
alejadas de Dios, que igual también estuvieron en pecados y delitos, que un día estuvieron muertos en esa condición, fueron restaurados, fueron encontrados por el Señor, fueron limpiados, fueron lavados, aleluya, y fueron hechos santos. Ahora esos santos viven en luz, gloria al Señor. Ya no viven en tinieblas de maldad, ya no viven en la oscuridad del pecado, ya no viven en la oscuridad de prisiones de envidia o de rencor. Hoy viven a la luz de Dios, a la luz de su palabra, gloria al Señor. Y ahora el apóstol San Pablo se consideraba a sí mismo como un hombre privilegiado de participar también de esa misma bendición. Y nosotros, igual que él, también debemos sentirnos bendecidos, privilegiados de tener parte con el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Ni siquiera pensábamos algunos, ni siquiera por la imaginación nos pasaba por la mente el pensar que estaríamos en el pueblo de Dios, que estaríamos con la iglesia del Señor. Jamás pensamos tal cosa, pero gracias a Dios, aunque nosotros no lo pensamos, de aunque no estaba en nuestros planes, Dios sí pensó en nosotros, gloria al Señor, y pensó y nos buscó y nos atrajo hacia Él. Por eso dice la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Es verdad, el Señor hablando a su pueblo, a los discípulos principalmente, y ahora a nosotros, nos hace entender esta verdad. Cuando nosotros no pensábamos en Él, Él se acercó a nosotros y nos buscó. Él vino a nuestro encuentro, y allí donde nos halló, igual que Saulo de Tarso por el camino donde iba, allí se le apareció el Señor y lo llamó a su salvación y a su ministerio. También a nosotros nos ha dado la bendición de participar de la suerte de los santos en luz, de estar con esta iglesia, de congregarnos con la reunión de los santos y bendecir el nombre del Señor. Por esa razón, uno debe dar gracias a Dios que nos ha librado, dice el apóstol, de la potestad de las tinieblas, porque las tinieblas tienen poder. Los vicios tienen un poder que ejercen sobre el ser humano. Las pasiones carnales ejercen un poder tal que dominan al ser humano y le obligan a vivir esclavizado de sus propias pasiones, deseos y pensamientos carnales. Vivir atado de vicios y de rencores. Pero gracias a Dios, dice aquí la Escritura, Él nos ha librado de ese poder. Gloria al Señor. Del poder del enemigo nos ha librado y nos ha trasladado. Gloria a Dios. Nos cambió del lugar donde estábamos allá inmersos en tinieblas de pecado. Nos sacó de esa oscuridad y nos trajo al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Ese es el principal propósito de vida. Que conozcamos el reino de su amado Hijo, que aceptemos a Cristo como su Rey, que la humanidad reciba a Cristo como su Señor y Salvador, como su amo, como el Rey que gobierna en su corazón, el que nos pudo dar redención por su sangre y por su propia sangre remisión de pecados. Cristo Jesús, el sacrificio vivo y santo. Cristo Jesús, el que vino al mundo a ofrecerle libertad a los hombres. El mismo que dijo de sí: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos. Estimados, Cristo es la razón de la vida. Cristo es la respuesta a este mundo. Y entonces, cuando Dios nos da la vida, nos crea, nos permite vivir, nos deja la oportunidad de estar 1 año, 2, 3, 10, 20, 50, 80 años en la vida, lo hace con un propósito. El propósito es que el hombre, oiga, conozca a Cristo.
reciba a Cristo, lo reciba como su Rey, lo acepte como su Salvador y se ha trasladado de esas tinieblas de pecado en las que vive a un reino maravilloso, el reino de Cristo, dispuesto a obedecer y a sujetarse a la bendita voluntad de aquel que lo ha llamado. Él tiene poder para limpiarlo por su sangre y tiene poder para perdonar sus pecados por su sangre. Tiene poder para limpiarlo de toda su inmundicia y de toda la suciedad en la que ha vivido. El poder de la sangre de Cristo es inigualable. El poder de la sangre de Cristo es maravilloso. Y por eso el ser humano que ha sido creado por Dios puede encontrar que en Cristo hay verdadera libertad. Por eso Dios nos creó con propósito de vida. El propósito de vida es estar en Cristo, tenerlo como Rey y como Señor. Pero también la carta segunda del apóstol San Pedro, le invito a leer la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, con la ayuda del Señor. Sigamos considerando este asunto. Dios nos creó con propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida? Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4, en esta epístola universal de San Pedro Apóstol encontramos estas palabras, 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Noten ustedes, el propósito de vida por el cual Dios nos creó es precisamente que participemos de la naturaleza divina. Ya el apóstol San Pablo nos hablaba al leer hace un momento allá en la escritura de Colosenses que fuimos liberados gracias al poder de la sangre de Cristo, de ese reino de tinieblas. Y ahora el apóstol Pedro, hablando en su carta universal, dice que pertenecemos ahora a esta bendición gloriosa de que nos han sido dadas grandes, unas preciosas y grandísimas promesas que están en la bendita palabra del Señor. Dios nos ha dado su palabra y ahora aquí en ella encontramos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Gloria al Señor. Estas cosas nos han sido dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos llamó. Al conocer a Cristo, estimados hermanos, conocemos lo que Dios nos ofrece. Conocemos lo que Dios quiere para nosotros, como está escrito, conocemos esos pensamientos buenos que Dios tiene para con nosotros, pues dice el Señor que Él no tiene pensamientos de mal, sino de bien para nosotros. Entonces, cuando el hombre conoce a Cristo, empieza a entender que el propósito para su vida es que este ser humano, esta mujer o este hombre, conozca aquel Salvador y por ello reciba la participación de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina significa precisamente, hermanos, que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Divina Trinidad, venga a nuestra vida. Al salvarnos, el día de nuestra salvación, como dice la Escritura, nos sella. Alabado sea Dios, y es las arras de nuestra herencia. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y al ser sellados, estimados hermanos, ya tenemos en nosotros, como dice el apóstol San Pablo, la bendición de ser templo del Espíritu Santo, una morada del Espíritu de Dios. Ahora es Dios el que vive dentro de nosotros y somos hechos participantes de esa naturaleza divina, porque como dijo el apóstol San Pablo, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, sentimos esa gloriosa realidad, la naturaleza divina de Dios.
Ciertamente esta naturaleza encuentra oposición con la naturaleza humana que tenemos, porque seguimos siendo humanos, seguimos teniendo inclinaciones, seguimos teniendo debilidades, pero dentro de nosotros hay una naturaleza divina que nos infunde aliento, ánimo, esperanza y gozo para seguir adelante. Gloria al Señor. Al tener eso en el corazón, alabado sea Dios, hermanos, el propósito de vida se vuelve cada vez más claro y más real. Vivir en santidad, vivir conforme Dios quiere, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces se van comprendiendo aquellas palabras que el apóstol San Pablo dice: que no os conforméis a este mundo, sino renovaos en la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la altura y la profundidad y la anchura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, en la medida, estimados, que el hombre participa de la naturaleza divina. Aleluya, va entendiendo su propósito en este mundo, va entendiendo su lugar en la creación del Señor, va comprendiendo, aleluya, que fue creado con un propósito, gloria a Dios. Y es esto precisamente: primero, ser salvo, luego participar de la naturaleza divina, y también ahora Efesios 1, 5 y 6 nos dicen algo importante. Efesios capítulo 1, versículo número 5 y 6, con la ayuda del Señor. Efesios 1, 5 y 6. Si ustedes tienen, dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Noten ustedes, Dios nos creó con propósito de vida. No quiere que se pierda el ser humano, no quiere la muerte del pecador. Le está ofreciendo al hombre sus planes, le está presentando a esta humanidad su propósito. Hermanos, pero es verdad que el hombre decide, toma la decisión de aceptar el propósito de vida que Dios le ofrece, o toma la decisión de irse tras lo que Satanás y el mundo le presentan. Mas gracias a Dios, hermanos, algunos de esta vida y de este mundo hemos recibido a Cristo, y otros antes que nosotros ya lo hicieron y ya están con el Señor. Y estamos seguros que otros después de nosotros también tomarán la decisión de seguir a Cristo, de seguir el propósito de vida del Señor. El apóstol San Pablo, al escribir sobre esto, dijo que nos ha predestinado para ser adoptados como hijos. Dios nos adoptó como sus hijos, nos recibió como sus hijos por Jesucristo, porque no hay otra manera. No hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La Escritura es clara cuando dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Él nos da el derecho, Él nos da la bendición de ser sus hijos. Gloria al Señor. Es Cristo el que vino a nuestra vida. Y al presentarse en nuestra vida, a aquellos que lo recibieron se les da este derecho de ser adoptados hijos de Dios. Aleluya. Por eso hoy somos llamados hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que aquí no tiene nada que ver la obra del ser humano. No es por obras para que ninguno se gloríe. No hay nada que uno haga para ganarse la salvación o el favor de Dios. Esto es pura gracia de Dios, el puro afecto de su voluntad. Alabado sea Dios. Sí, la voluntad de Dios es salvar, la voluntad de Dios es sanar, la voluntad de Dios es liberar al hombre de su condición. Lamentablemente el hombre a veces no entiende y no quiere. Véalo usted, por ejemplo, el día que el Señor nació, el día que Cristo apareció en la escena de la humanidad allá en la aldea de Belén.
echado en un pesebre, dice la Biblia. Así lo anunciaron los ángeles, que hallarían al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Cuando el ángel le dijo: os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Noten ustedes, a unos humildes pastores era este anuncio, y este anuncio era gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, paz para los hombres, paz para aquellos que acepten a Cristo, paz para aquellos que reciban el hermoso regalo que Dios Padre les había enviado. Estimados, es verdad que muchos han rechazado este regalo y no quieren nada con él, pero gracias a Dios otros han encontrado su propósito de vida, y su propósito de la vida es precisamente alabar al Señor. Fuimos creados, fuimos predestinados, fuimos adoptados como hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Alabado sea Dios. Alabar a Dios, glorificar a Dios, bendecir su nombre, exaltarlo, honrarlo con nuestras palabras, con nuestras acciones, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha obrado, de dónde lo ha rescatado, de cómo lo ha liberado del pecado. Por eso hermosos himnos se han compuesto, como aquel que dice: nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Alabado sea Dios. Estas palabras precisamente expresan la alabanza de la gloria de su gracia. El hombre redimido reconoce, honra y glorifica al Señor, que haya tenido de él misericordia y le haya mostrado su favor, le haya levantado de la condición en la que se encontraba, y ahora poder estar limpio, ahora poder ser libre, ahora poder honrar su nombre, ahora poderle glorificar. Todo esto es obra del Señor. Todo esto es la pura gracia de Dios, y la alabanza sea dada a Él, la honra sea dada a Él, la gloria sea para Él. Él es bueno, para siempre su misericordia, que nos hizo aceptos, aleluya, que nos aceptó. Alabado sea Dios, que nos permite llamarle Padre al Creador, al dador de la vida. Nos permite llamarle Padre. A estas indignas criaturas se nos concede el privilegio de allegarnos a Él y llamarle Padre nuestro. A Cristo llamarle nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Rey, nuestro Señor. Al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todo esto se nos ha dado por la gracia de Cristo, que nos hizo aceptos en el amado Cristo, el amado Salvador, el amado Redentor, el que nos amó, aleluya, y nos compró con su sangre preciosa. Alabado sea Dios. ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no bendecir su nombre? Aleluya. Dios nos crió con este propósito de vida: alabarle, no solo en el culto, en el momento de alabanza, alabarle en la casa, alabarle en el trabajo, alabarle cuando oramos, alabarle en todo tiempo. Como dice la Escritura: todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Dios ha sido bueno, estimados, al mostrarnos este grande amor, esta gran misericordia. El amado Salvador tuvo a bien rescatar la vida, transformarla, hacerla nueva y presentarla al Padre. Ahora el privilegio tan maravilloso: estar en la familia de Dios, tener a este Padre bueno, a este Padre Santo, tenerlo como mi Padre, como mi Salvador, como mi Dios. Alabado sea el Señor. Pero no solo nos crió para su alabanza. Aquí mismo en Efesios capítulo 2, veamos el versículo 10.
Efesios capítulo 2, versículo número 10, con la ayuda de Dios. ¿Lo tiene usted? Dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Fíjese usted, somos hechura suya. Dios nos hizo, Dios nos creó, dice nuestra enseñanza, y nos creó con propósito de vida. ¿Cuál es ese propósito? Pues como dice la Biblia, para que andemos en esas buenas obras. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, no para malas obras. En otras palabras, no fuimos rescatados de la vana conversación de vida para seguir viviendo conforme a nuestras pasiones y nuestros propios deseos. No, hermanos, no fuimos rescatados del mundo, del vicio y de cosas sucias para seguir ahora practicándolos en lo oscurito. No, Dios nos liberó para que andemos en buenas obras, no malas obras, buenas obras. Honrar a Dios, ya lo vimos, glorificar su nombre por medio de alabanzas, pero también viviendo una vida correcta y ordenada, siendo buenos padres, siendo mejores hijos, mejores esposas, mejor esposo, siendo un mejor trabajador, un mejor patrón, más comprensible, más entendido, siendo un mejor estudiante, siendo un mejor ciudadano, siendo más respetuosos de los deberes y de las leyes que nos rigen, etcétera. Una vida mejor. Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, para que seamos luz en medio de este mundo de tinieblas. En este mundo, hermanos, hoy en día hay una gran confusión y muchas personas están en esa confusión porque muchos llamándose cristianos o muchos llamándose hermanos viven una vida totalmente vil, miserable, de mal testimonio, todavía con raíces de amargura, con odios en el corazón, a pleito, a gritos y amenazas. Viven de una forma totalmente despreciable y agradable a los ojos del mundo y a los ojos de ellos mismos. Y esto no puede ser así. Ya el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios dijo: si alguno llamándose hermano es fornicario, adorador de ídolos, dice, con ese ni os juntéis. No, Dios no se agrada de eso. Dios no quiere que el hombre que ha sido salvado, como dice el apóstol Pedro en su escritura, vuelva otra vez como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No, estimados, Dios nos llamó para que andemos en buenas obras, para que seamos luz. Ese es el propósito de vida, que mientras vivamos en esta vida, nuestra vida sirva para alumbrar a los demás, nuestra vida sirva para ser una luz que resplandezca en medio de las tinieblas, que se vea que por su testimonio, por su paciencia, por su comprensión, por su amabilidad, por su noble corazón, por su noble sentimiento, por su benignidad, por su caridad, aleluya, por su templanza, ese hombre, esa mujer se nota totalmente diferente al resto de toda la sociedad en la que vive, porque Dios nos llamó para eso. Él preparó buenas obras. Ya el Señor Jesucristo en su oración por la iglesia, por aquellos sus discípulos, dijo de ellos, diciéndole al Padre en su oración: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, es verdad, seguimos en este mundo y es verdad que somos tentados de diversas maneras y es cierto que somos puestos a prueba de diferentes formas, pero Dios nos llamó para andar en buenas obras. No nos llamó para que seamos vencidos de lo malo, sino al contrario, para vencer con el bien el mal.
Y por esa razón, estimados hermanos, uno debe entender que en esta vida de lucha y de situaciones adversas y de tentaciones, uno siempre se tiene que poner a pensar: Dios me creó con un propósito, y el propósito es andar en las buenas obras de justicia, buenas obras de santidad, ocuparse en su salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor, así, con temor y mucho respeto delante de Dios, que es el que nos mira. Lamentablemente muchos caen en la falsedad, en el fingimiento, en el engaño, quedar bien con los hombres, con las iglesias, con los hermanos, con los pastores, pero cuando están lejos de ellos, Dios mío, todo cambia. Y no, hermanos, Dios no nos llamó para eso. Para ser falsos no nos llamó el Señor. Dios nos llamó para que seamos sinceros, íntegros, gente entregada a Él, gente que le busque de todo su corazón, gente que haga su bendita voluntad y que ande por los caminos de justicia, que ame las sendas antiguas, que pregunte por ellas y que camine por ellas. El objetivo de Dios es que estos que han sido salvados en su vida, el propósito de Dios, que estos que han sido redimidos en su vida den testimonio de que vive Cristo en ellos, que están crucificados con Cristo, que viven no ya ellos, vive Cristo en ellos, y lo que ahora viven en la fe, lo que ahora viven, lo viven en la fe del Hijo de Dios, el cual los amó y se entregó a sí mismo por ellos. Las buenas obras, estimados, no es algo que uno pueda hacer de sí mismo. Uno necesita la naturaleza divina, que habite Cristo por la fe en el corazón, para que con el poder de su Espíritu camine diariamente, camine por esas sendas santas, esas sendas de vida que Dios ha preparado, unas buenas obras. Adelante, vamos a leer ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Continuamos con esto: Dios nos creó con propósito de vida. Y dice San Juan 3:16, con la ayuda del Señor. Alabado sea Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura, si usted tiene 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos creó con propósito de vida, y el propósito de vida es que tengamos vida eterna. De nada serviría vivir años de vida en este lugar, en este mundo en el que uno vive. De nada sirvió haber vivido 80 años y haberlos vivido 50 años tal vez gozando de la vida, de placeres y de lujos y de comodidades. De nada sirvió si al final no tuvo vida eterna. Lo que encontró fue muerte eterna. Esto sería lo más terrible para el ser humano. Por eso Dios, el Creador, el dador de la vida, el Padre de los espíritus de toda carne, no queriendo que el hombre se pierda, le presenta la oferta, le envía el único medio para que escape de su condición. Su nombre es Jesucristo. Y al aceptar a Jesucristo, al creer en Jesucristo, por Él tenga vida eterna. Gloria al Señor. Que al terminar sus años en esta vida, al completar sus años en esta vida, cuando la muerte llegue a Él, Él tenga la seguridad que va a pasar a la eternidad, a donde está el Señor. Tiene esa convicción porque ya tiene en su ser esa vida eterna desde el día que creyó en Cristo. Se hizo acreedor, se hizo poseedor de esa vida eterna. Ahora la siente, esa vida eterna, la siente como una realidad y no tiene miedo a la muerte y no tiene miedo a nada. Y no me refiero que ahora sea un valentón, no, me refiero que ahora tiene seguridad en Cristo Jesús. Por esta razón, porque ha recibido al Señor como su Salvador,
El apóstol San Pablo, escribiendo de eso, dijo precisamente que si vivimos, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y él decía de su misma persona: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El tener la seguridad de la vida eterna, estimado hermano, le da una garantía maravillosa, una calma y una paz tremenda, de tal modo que puede enfrentar las más crueles vicisitudes de la vida y mantenerse esperanzado. Cuando todos han perdido la esperanza, él sigue teniendo esperanza, porque su esperanza no es algo humano. La esperanza le viene del cielo. La esperanza no avergüenza, por el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Un hombre que ha sido recibido, una mujer que ha creído en Cristo como su Señor, que lo ha recibido como su Salvador, un hombre, una mujer que ha creído en el Señor, ahora tiene vida eterna, seguridad, gloria al Señor, seguridad de eternidad. No tiene temor. ¿A qué hay más allá? ¿Qué va a pasar si muere hoy teniendo 15 años? ¿Qué va a pasar si muere hoy, si tiene 20 o 30 años, o 50 años, u 80 años? ¿Qué va a pasar? No va a pasar otra cosa más que encontrarse por fin en esa eternidad con el Señor. Una vida que nunca acaba, una vida que nunca termina, una vida eterna de dicha y gloria con el Señor en la eternidad. Como dice Efesios capítulo 1, les invito a leer por último esta carta que el apóstol San Pablo escribe a los Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, con la ayuda del Señor. Si ustedes tienen Efesios 1, 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos creó con propósito de vida, y el propósito de vida es que nosotros seamos herederos del reino de los cielos, que entremos a participar de esto que ya el apóstol San Pablo daba como un hecho para todos aquellos que habían recibido a Cristo. Nos dio, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Oiga cómo está diciendo: Él nos bendijo, ya nos bendijo, ya nos dio. A los que han recibido a Cristo, a los que hemos aceptado el regalo de la salvación, a los que hemos aceptado el medio de salvación, a los que hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, ya se nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Gloria a Dios, lugares celestiales. El mismo Señor Jesucristo, diciéndole a los apóstoles en el Evangelio San Juan capítulo 14, les decía precisamente que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lugares celestiales. Somos herederos del reino de los cielos. Fuimos creados para ese propósito. El apóstol San Pablo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todavía no venía al mundo y ya Dios ya le estaba presentando, ya Dios estaba en su plan divino proveyendo a esta humanidad este regalo tan maravilloso: vivir con Él, vivir en sus mansiones,
vivir en la ciudad celestial, vivir en aquella ciudad cuyos fundamentos son de piedras preciosas, cuyas puertas son de perlas, su mar de cristal, sus calles de oro, y donde el sol nunca brilla, porque allí la claridad de Dios es la que resplandece. No hay sol ni luna, sino la claridad de Dios la ilumina. Esa ciudad, esa hermosa nueva Jerusalén, esos lugares celestiales, aleluya, con Cristo, como Él mismo lo dice en el libro del Apocalipsis, refiriendo el apóstol San Juan las palabras del Señor: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¡Qué alto honor se nos concede a estos mortales tener la oportunidad de ser y entrar a esos lugares celestiales, herederos del reino de los cielos que el Señor ha preparado según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Pero por supuesto, hay algo que uno no debe descartar: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Santos y sin mancha, dice la Escritura. Ese es el propósito también que se ha venido trazando a través de todos estos textos que hemos oído. Ya se dice por el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es algo necesario y muy necesario para poder entrar al reino de los cielos. Dios nos creó con propósito de vida, para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, para participar de la naturaleza divina. Nos da esta oportunidad para su alabanza, para andar en buenas obras, para tener vida eterna y para ser heredero del reino de Dios. El reino de los cielos maravilloso, en lugares celestiales con Cristo. Para eso Dios nos creó. Ese es el propósito de Dios para la vida de todo ser humano. Pero como lo he venido señalando, lamentablemente muchos toman otro camino y toman otra decisión y desprecian la oportunidad, desprecian el santo propósito de Dios para su vida. Oh, hermano que me escucha, estimado oyente que me escucha, usted no debe despreciar esta oportunidad. Dios lo creó con propósito de vida. Dios lo creó para que usted, que no conoce a Cristo y todavía está esclavo del pecado y todavía esclavo del odio, de la soberbia, del orgullo y de la vanidad de la vida, sean rotas sus prisiones de vicio y de pecado y sea trasladado al reino de su amado Hijo, para que allí usted participe de la naturaleza divina, que Dios mismo por su Espíritu Santo haga de usted un templo, una morada, una habitación del Espíritu Santo en su vida, y así pueda darle a Dios gloria, alabanza, porque hoy su alabanza no es para Dios, porque vive en el pecado, pero cuando tenga la naturaleza divina, cuando sea liberado de las prisiones del pecado, glorificará a Dios, honrará a Dios, le conocerá y al conocerle, le glorificará con todo su corazón. Dios lo creó con propósito para que usted ande en buenas obras, no en malas obras como en las que vive todavía. No, Dios no quiere que usted ande en esas malas obras. Dios quiere que usted ande en buenas obras que agradan a Dios, obras de justicia, de santidad, de obediencia, y así tenga usted, al creer en Cristo, la vida eterna. Viva con seguridad esta vida, no con temor, no con zozobra, no con incertidumbre, con seguridad, la seguridad que ofrece la salvación en Cristo.
seguridad de que va usted al reino de los cielos para ser heredero del reino de Dios, sí, de los lugares celestiales con Cristo. Sí, usted que no ha conocido a Cristo, usted que se ha negado a recibirlo, usted que no ha hecho su decisión de recibir a Cristo como su Salvador, entienda usted esto, por favor. Dios lo creó con un propósito de vida y son estos que hemos oído a través de su palabra bendita. Le ama Dios, porque de tal manera le amó que dio a su Hijo para que muriera por usted en la cruz del Calvario. Y así también a usted, mi estimado hermano, que por la gracia de Dios ya usted pertenece a la iglesia del Señor, pues usted tiene un propósito de vida: seguirle alabando, sígale glorificando. Ya usted es participante de la naturaleza divina, ya usted está en el reino de su amado Hijo, pero ahora dele gloria y alabanza con gratitud, con reconocimiento por lo que Él ha hecho en su vida. Dele honor, dele gloria y ande por esos caminos de santidad. La lucha es dura ciertamente y la tentación también para usted es difícil, pero hay poder en Cristo, hay poder en su sangre. Usted es más que vencedor en Cristo, y esas buenas obras usted las puede hacer y puede caminar por esa senda de justicia y de santidad. Usted no tiene por qué vivir en zozobra, en temor e incertidumbre por lo que vendrá hacia adelante, porque usted hoy goza de vida eterna. Aleluya. Usted tiene vida eterna porque ya creyó usted en Cristo el Señor. Y hay algo más maravilloso: usted tiene la oportunidad de entrar al reino de los cielos. El Señor le da esta bendición, le ha sentado en lugares celestiales con Cristo, le ha bendecido con un lugar en la hermosa ciudad, en la hermosa Nueva Jerusalén, allá donde Dios habita, allá en el tercer cielo. El Señor quiere que usted llegue para ser heredero de ese reino maravilloso y pueda entrar y poseer su lugar que previamente Dios ya le ha preparado. Por esa razón es importante que usted no desmaye, aunque la situación sea difícil para usted, la enfermedad, la prueba, la lucha, los problemas de la vida, el desánimo y el ataque del diablo y la atracción del mundo quisieran hacerlo sucumbir. Estimado hermano, siga usted luchando, siga usted adelante, porque Dios lo creó con propósito, con un propósito de vida. Está usted en esta tierra con un propósito. Alábelo, glorifíquelo, hónrelo, agradézcale, aleluya, todo lo bueno que Él ha sido con usted. Glorifíquele, sírvale con todo su ser, con toda su alma. Honre a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y vean qué grande es el amor de Dios, qué maravilloso el amor de Dios para todo aquel que oye esta palabra. Vea y se entere que al venir a Él, cómo su vida va a ser transformada, cómo su alma va a ser llena de propósito, cómo su vida va a caminar en la luz del Señor, porque Dios nos creó con propósito de vida. A Él, a ella, aquel que venga a sus pies benditos y haga esta decisión de seguir a Cristo, o sea, firme en esa su decisión que ya ha tomado, verá efectivamente que Dios no le ha dejado ni le dejará. Lo llevará de la mano hasta que cumpla su plan perfecto: entrar al reino eterno de los cielos y participar de aquellos lugares celestiales con Cristo. Porque eso es lo que la Biblia hoy nos ha enseñado. Dios nos creó con propósito de vida. Vamos a orar. Le invito a usted, acuda a los pies de Cristo y oremos a Dios. Padre, muchas gracias te damos porque hemos oído hoy tu palabra, que es buena, que es una palabra santa para nosotros y que es la luz de tu pueblo. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio que nos has concedido de oír tu palabra. Te pido, Padre Santo, que cada oyente
en la condición en la que se encuentre, Señor, pueda ser bendecido con tu palabra. Si no ha recibido a Cristo, en esta hora lo reciba como su Salvador. Si no ha entendido el plan de salvación, lo puede entender a través de tu palabra. Si no ha comprendido el amor tuyo, Padre, lo puede entender en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo le revele esa gracia divina que tú tienes. Padre Santo, ayúdalos. Ayuda a los que no son salvos para que sean salvos. Levanta a los que están caídos y ayuda a los que están en tu camino ya firmes. Afírmalos más, asegúralos más, dales más seguridad de salvación, más seguridad de que entrarán al reino de los cielos, más seguridad de que estarán contigo, mi Padre Santo. Están en tus manos para que los bendigas, los ayudes y los sostengas. Por el santo nombre de Jesús, te alabo, Padre, y te bendigo, y te ruego que tu bendición siga siendo sobre tu pueblo abundantemente. La gracia salvadora del Señor Jesucristo, amor de Dios Padre, comunión con el Espíritu Santo sea con todos. Amén.